Las memorias de Marco Aurelio. El hombre detrás de la corona. Existe un libro que fue escrito en latín, en los márgenes de una guerra, por un hombre que cargaba el peso del mundo conocido sobre sus hombros. Y aún así, lo único que ese hombre quería era ser mejor. Su nombre era Marco Aurelio Antonino Augusto, emperador de Roma, comandante de legiones, hijo adoptivo del poder. Y sin embargo, en sus notas más íntimas, se llamaba a sí mismo con una brutalidad que pocos líderes se permitirían. Marco, eres perezoso. Marco, estás perdiendo el tiempo. Marco, deja de quejarte. Eso es lo que encontramos en las meditaciones. No un manifiesto de poder, no una declaración de conquista, sino el diario íntimo del hombre más poderoso de su época, recordándose todos los días que el poder no es nada si el carácter se corrompe. Nació en el año 121, después de Cristo. Roma era entonces el ombligo del mundo. Desde las colinas de Hispania hasta las orillas del Éufrates, el águila romana dominaba todo lo que el ojo humano podía alcanzar. Y en el corazón de ese imperio, en una familia de origen español y sangre patricia, nació el niño que un día lo gobernaría todo. Pero nada en esa infancia anunciaba lo que vendría. Marco era un niño serio, reservado, curioso hasta el exceso. Mientras otros nobles aprendían a montar y combatir, él devoraba libros, preguntaba, cuestionaba. A los 11 años ya vestía el manto de filósofo. A los 12 dormía en el suelo de piedra por disciplina propia. Esa seriedad no pasó desapercibida. El emperador Adriano lo notó. Lo llamó Verissimus, el más verdadero. Y con esa palabra, sin saberlo aún, sellaba el destino de un hombre que marcaría a fuego la historia del pensamiento humano. El trono que nadie eligió. Marco Aurelio nunca quiso ser emperador. Eso, por sí solo, lo hace diferente a casi todos los que lo precedieron. Cuando el emperador Antonino Pío murió en el año 161, el Senado de Roma ofreció el trono a Marco Aurelio casi por unanimidad. Y él lo rechazó. No de manera definitiva, no con arrogancia, sino con condición. Dijo que aceptaría el poder solo si su hermano adoptivo, Lucio Vero, gobernaba junto a él. 2 emperadores. Por primera vez en la historia de Roma. El gesto no era debilidad, era filosofía en acción. Marco sabía que el poder absoluto en un solo hombre era un veneno lento. Lo había leído en los estoicos. Lo había visto en los tiranos de la historia. Y se negó a ser uno de ellos. Así comenzó su reinado. No con una conquista, no con un discurso de fuego, sino con un acto de humildad voluntaria que el mundo tardó siglos en entender. Pero Roma no era un poema filosófico. Roma era una máquina de guerra. Y desde el primer año de su reinado, esa máquina necesitaba combustible. En el este, los partos atacaron las fronteras de Siria. En el norte, las tribus germanas comenzaron a moverse como una marea oscura hacia el Danubio. La plaga antonina, la primera gran pandemia documentada del mundo occidental, arrasó ciudades enteras, mató a millones, paralizó el comercio. Y en medio de todo eso, Marco Aurelio gobernaba. Cada mañana tomaba decisiones de vida o muerte para millones de personas. Cada noche abría su diario y le pedía cuentas a la única persona de quien no podía escapar. A sí mismo. Las Meditaciones, el libro que nunca debió existir. Las Meditaciones no tienen título original. Marco las llamó simplemente Escritos a mí mismo. No hay prólogo, no hay dedicatoria, no hay intención de publicación. Son 12 libros escritos en griego, la lengua de la filosofía, a lo largo de décadas de guerra y poder. Algunos párrafos tienen la urgencia de quien escribe bajo la luz de una antorcha antes de la batalla. Otros tienen la calma extraña de alguien que sabe que puede morir mañana y ha hecho las paces con ello. El primer libro es una lista,
Una lista de personas a las que Marco da las gracias. Su abuelo, que le enseñó a ser manso y controlado. Su padre, que le enseñó la modestia y el carácter viril. Su madre, que le enseñó la piedad y la generosidad. Su maestro Frontón, que le enseñó que la envidia, la astucia y la hipocresía son propias de los tiranos. Y sus maestros estoicos, Epicteto en particular, que le enseñaron lo más difícil, que no puedes controlar lo que el mundo te hace, solo puedes controlar cómo respondes. El estoicismo de Marco Aurelio no era una filosofía de renuncia ni de indiferencia. Era una filosofía de acero. La idea de que el sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento innecesario es una elección. Que la muerte llega para todos y temerle es desperdiciar el único tiempo que tienes. Que los demás pueden traicionarte y aún así debes actuar con bondad, porque la bondad no es para ellos, es para ti. Cuando te despiertes por la mañana, escribe, dite a ti mismo: las personas con las que me encuentre hoy serán curiosas, ingratas, arrogantes, desleales, envidiosas y groseras. Pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal, y he comprendido que el que peca lo hace porque no sabe lo que está haciendo. Ese hombre mandaba sobre 40 millones de personas. Y cada mañana se recordaba que debía ser compasivo con quienes lo traicionarían ese día. Eso no es debilidad. Eso es la forma más brutal de fortaleza que existe. El guerrero filósofo, Guerra en el Danubio. El año 166 marcó el inicio de la mayor amenaza que Roma había enfrentado en siglos. Las guerras marcomanas. Durante casi 14 años, Marco Aurelio vivió en los campamentos militares del Danubio. No como un general que dirige desde lejos, sino en el frente, en el barro, en el frío del norte. Los marcomanos, los cuados, los sármatas, tribus del norte que los romanos llamaban bárbaros, se habían unido en una alianza sin precedentes. Su objetivo era simple: cruzar el Danubio y destruir Roma desde adentro. Y en el año 170 lo lograron. Por primera vez en 300 años, tropas enemigas pisaron suelo italiano. La respuesta de Marco Aurelio no fue el pánico ni la crueldad. Fue metódica, implacable, fría como el acero del Danubio en invierno. Vendió las joyas del palacio imperial para financiar el ejército. Reclutó gladiadores, esclavos liberados, bárbaros aliados, cualquier hombre que pudiera sostener un gladio. Diseñó una estrategia de contención que los académicos militares estudian hasta hoy. Pero lo más extraordinario no fue la estrategia militar. Fue lo que hacía en las noches, después de los consejos de guerra. Abría su diario y escribía sobre la futilidad de la gloria, sobre cuántos guerreros, reyes y conquistadores habían creído que sus victorias durarían para siempre. ¿Dónde están ahora Alejandro, César, Pompeyo?, se preguntaba. Polvo, solo polvo. Un hombre que lideraba la guerra más larga de su reinado, recordándose a sí mismo que incluso ganar esa guerra no significaba nada frente a la eternidad. Y aún así, ganó. Campaña tras campaña, invierno tras invierno, legión tras legión. Para el año 175, las tribus del norte habían sido derrotadas o pacificadas. El Danubio era romano de nuevo. Pero Marco Aurelio no celebró con triunfos ni banquetes. Estableció colonias para los bárbaros desplazados dentro del imperio. Les dio tierras, les dio leyes, les dio ciudadanía parcial. Sus generales lo miraban sin entender. Los historiadores tardaron siglos en entender lo que él ya sabía: que al enemigo que combates hoy más vale convertirlo en aliado mañana, porque el odio perpetuo solo perpetúa la guerra. La traición, la plaga y el peso del poder. No todo fue gloria en el reinado de Marco Aurelio. La historia honesta exige que hablemos también de las sombras. En el año 175, mientras aún combatía en el norte, llegó una noticia que debió partirle el alma.
Avidio Casio, el mejor general de Roma, su amigo, el hombre que había pacificado el Oriente, se había proclamado emperador. La traición más grande posible. El hombre en quien más confiaba, tomando lo que Marco no había querido ni para sí mismo. Y Marco Aurelio hizo lo que ningún historiador esperaba. Escribió cartas a los senadores, a las legiones, al pueblo, explicando la situación con calma, sin histeria, sin venganza, diciendo que esperaba que Casio se rindiera para no tener que derramar sangre romana. Casio fue asesinado por sus propios soldados antes de que Marco pudiera llegar. Y cuando le trajeron la cabeza del traidor, Marco se negó a mirarla. Ordenó que fuera enterrada con honores. Al mismo tiempo, la plaga que había comenzado décadas antes seguía matando. La plaga antonina, probablemente viruela, según los historiadores, mató entre 5 y 10 millones de personas en el imperio. Destruyó legiones enteras. Paralizó ciudades. Colapsó mercados. Marco respondió con una política sanitaria sin precedentes para la época. Aislamientos, cremaciones masivas, distribución de alimentos, subsidios para los pobres. Pero ninguna medida era suficiente. En las meditaciones de esos años hay una especie de angustia contenida. No el lamento de un hombre roto, sino el esfuerzo visible de alguien que se obliga a no romperse. Pierde tiempo el que hace otra cosa que no sea mejorar su alma, escribe. ¿Cuántas veces se lo habría repetido a sí mismo durante esos años? ¿Cuántas noches habría abierto ese libro, buscando no respuestas, sino resistencia? Porque eso es lo que son las meditaciones en su núcleo más duro. No un manual de filosofía, sino el entrenamiento diario de un hombre que se niega a ser aplastado por el peso de lo que no puede controlar. Los 12 principios eternos. De entre todas las enseñanzas de Marco Aurelio, 12 ideas resisten el paso de 2000 años con una fuerza que asombra. No porque sean perfectas, sino porque son brutalmente humanas. Primero, controlas lo que piensas, nada más. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entiende eso y encontrarás fortaleza. En un mundo que te exige control de todo, Marco te recuerda que el único control real es interior. El resto es ilusión, segundo. La muerte no es tu enemiga. Piensa en ti mismo como muerto. Ya viviste tu vida, ahora toma lo que queda y vívelo bien. No es nihilismo, es liberación. Quien acepta la muerte deja de temer la vida. Tercero, el presente es todo lo que tienes. Confina tu atención al momento presente. Lo único que un hombre puede perder es el presente, pues no puede perder lo que no tiene. Cuarto, los obstáculos son el camino. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta pequeña frase de 6 palabras ha cambiado la mentalidad de generales, atletas y líderes durante 20 siglos. Quinto, actúa con bondad, aunque nadie lo vea. ¿Qué importa si nadie lo sabe? Lo sabrás tú mismo, y eso es suficiente. En una época donde la virtud se mide en audiencias y aprobación, Marco insiste. La virtud no necesita testigos. Sexto, tus enemigos son tus maestros. Cuando te lastimen, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto sobre mí mismo? Séptimo, la disciplina es libertad. Marco se despertaba antes del amanecer cada día de su vida. No porque le gustara, sino porque sabía que quien controla su mañana, controla su vida. Octavo, la grandeza se construye en lo ordinario. No desperdicies el resto de tu vida pensando en otras personas. Mantén los ojos en el camino tuyo. Noveno, el ego es el veneno más lento. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, se recordaba constantemente su propia insignificancia. No por humillación, por lucidez. Décimo, nada dura, ni el dolor ni la gloria. Pronto serás nadie, y en ningún lugar, y así con todo lo que ves ahora. Incluso las cosas se desvanecen muy rápido.
Décimo. Sirve a los demás o no sirves para nada. Lo que no beneficia al enjambre, no beneficia a la abeja. Roma, para Marco, no era un instrumento de su gloria. Era la razón de su existencia. 12. Sé hoy quién quieres haber sido. Nunca te perdonarás si desperdicias esta vida esperando la próxima. 12 principios, escritos hace 2000 años, por un hombre que gobernaba imperios y peleaba guerras y enterraba hijos, y que aún así encontraba tiempo todas las noches para preguntarse si había sido suficientemente bueno ese día. La muerte de un dios mortal. En el año 178, Marco Aurelio regresó al frente del Danubio. Las guerras no habían terminado. Nunca terminan del todo. Y él lo sabía. Tenía 57 años. Para los estándares de su época, era ya un hombre viejo. Había enterrado a su esposa Faustina. Había enterrado a varios de sus hijos. Había visto morir a amigos, a maestros, a enemigos, y en los campamentos del Danubio, en el invierno del año 180, su cuerpo finalmente cedió. Los historiadores debaten si fue la plaga, una úlcera o simplemente el agotamiento acumulado de 20 años de reinado sin descanso. En sus últimos días, Marco Aurelio siguió dando audiencias, siguió firmando documentos, siguió gobernando. Cuenta la historia que cuando los oficiales llegaron para despedirse, él los rechazó. ¿Por qué lloráis por mí? Pensad en la plaga y en la muerte, que es el destino de todos. Murió el 17 de marzo del año 180. El Senado lo declaró Dios inmediatamente. El pueblo lo lloró durante meses. Sus legiones lo amaban con una devoción que raramente se ve entre soldados y comandantes. Pero él habría odiado todo eso, porque Marco Aurelio no quería ser recordado. Quería haber vivido bien. Muy pronto te habrán olvidado, había escrito. Muy pronto olvidarás tú a todos, muy pronto todo se habrá ido. Y aún así, 2000 años después, seguimos leyendo sus palabras. Seguimos sintiéndonos menos solos ante el caos del mundo, porque un hombre, hace 20 siglos, tuvo el valor de escribir que él también tenía miedo, que él también fallaba, que él también tenía que empezar de nuevo cada mañana. ¿Por qué Marco Aurelio es más relevante hoy que nunca? Vivimos en una época de ruido, de opiniones instantáneas, de identidades construidas para la aprobación ajena, de éxito medido en números que cambian cada hora. Y entonces abres las meditaciones de Marco Aurelio y encuentras a un hombre que tenía más poder del que tú jamás tendrás, diciéndote que el poder no significa nada si no sabes gobernar tu propia mente, que el mayor enemigo no está al otro lado del Danubio, está dentro de ti, en tu pereza, en tu ego, en tu necesidad de aprobación. Las meditaciones no son un libro de autoayuda. Son algo más peligroso que eso. Son un espejo. Y cuando te miras en ese espejo, con la honestidad brutal que Marco le exigía a sí mismo cada noche, no puedes fingir más. No puedes decir que estás ocupado. Él dirigía un imperio y encontraba tiempo. No puedes decir que el mundo es demasiado difícil. Él vivió guerras, plagas y traiciones y siguió levantándose. No puedes decir que los demás tienen la culpa. Él era el hombre más poderoso del mundo y todavía se preguntaba en qué había fallado. Eso es lo que hace de Marco Aurelio. No un mito del pasado, sino un contemporáneo incómodo. Un hombre que te mira desde hace 2000 años y te dice lo que nadie más en tu vida tiene el valor de decirte. Que puedes hacerlo mejor. Que tienes exactamente las mismas horas que él tuvo. Las memorias de Marco Aurelio no son la historia de un emperador. Son la historia de un hombre que cada mañana eligió no rendirse. Y esa historia nunca prescribirá.